Te damos la bienvenida a nuestro servicio general. Espero que estés listo para recibir la revelación que el Padre tiene hoy para ti. Este es el día agradable del Señor para revelar su corazón. Y me complace en gran manera estar con dos hermanos de nuestra congregación, muy amados, discípulos de Cristo, que también tienen mucho que dar, mucho que revelar, mucho que darnos a conocer de Cristo. Y por eso es que se los quiero presentar. El día de hoy están con nosotros nuestro hermano Aníbal y también está nuestro hermano Rudy, los dos de apellido Cardona, ¿verdad? Sean bienvenidos, son parte del cuerpo de Cristo y es una gran bendición que estén con nosotros. Gracias, Rudy, por la invitación. Me siento muy bendecido de poder estar aquí nuevamente y seguir edificándonos de lo que el Señor siempre nos revela. Qué importante y qué especial estar en este lugar una vez más para dar a conocer los proyectos de nuestro Padre Celestial. Y doy gracias a Dios y a nuestras autoridades espirituales por darme esa oportunidad. Y a ti que estás escuchando, eres bienvenido a este momento para ser edificado. Pongamos mucha atención, preparémonos con un lápiz para anotar las citas y también preparemos con la palabra de Dios para poder juntos ser edificados. Amén. El Señor nos ha estado hablando sobre la importancia que la iglesia debe tener o darle la importancia de vida, ¿verdad?, a la presencia del Señor en nuestras vidas. Él nos ha entregado su maravillosa presencia, pero no solo para que la sintamos, ¿verdad?, como se nos dice, como un calorcito, como un cosquilleo, ¿qué más? O como tengo dice ganas de llorar. Tengo ganas de llorar, tengo ganas de levantar las manos, y ahí es donde yo siento la presencia de Dios. O como comúnmente vemos, ¿verdad?, las personas hasta caen y decimos, ahí están sintiendo la presencia de Dios. Sino que el Señor nos ha llevado a entender de que su presencia va mucho más que una reacción física, ¿verdad? Que aún más que hablar en lenguas, sino tiene que ver mucho en esa expresión en nuestro diario vivir, marcando un nivel de santidad como hijos de Dios. Entonces el Señor nos ha llevado a que cuidemos su presencia en nuestras vidas. Y es maravilloso porque todo el congreso que el Señor nos estuvo dando fue tan glorioso, en donde el Señor nos llevó a que demos ese valor importante y que merece la presencia del Señor en nuestras vidas, como la restauración del tabernáculo de David en nosotros, porque el tabernáculo puede estar caído, ¿verdad? Pero ¿por qué caído? ¿Será que fue Dios el que lo botó? Podríamos decir así. ¿Será que fue Dios el que provocó ese desastre en nuestras vidas? No es así, ¿verdad? Sino que fuimos nosotros los que propiciamos eso. Se cayó el tabernáculo por falta de nuestra búsqueda al Señor y nuestra santidad delante de Él. Por eso es que el Señor nos ha estado llevando al origen. Nos lleva a que entendamos que si se cayó ese tabernáculo en nuestras vidas, es necesario que sea levantado. Amén. Y nos da la explicación el Señor aquí en su palabra, ¿verdad?, de cómo fue que tenían descuidada la presencia del Señor en sus vidas. ¿Cómo es que descuidaron la presencia del Señor? Podemos ver ahí, ¿verdad?, en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo del 2 al 3. Quiero que Aníbal lo lea, por favor, pero nos habla allí de cómo durante 40 años, ¿verdad?, la presencia de Dios había sido descuidada. Había sido olvidada la presencia del Señor. ¿Qué nos dice ahí en Primera de Crónicas 13, del versículo 2 al 3? Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. El tabernáculo de David tiene que ver con la presencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Pero dice ahí también, sigue diciendo, ¿verdad?, en el versículo 3,
y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Pero aquí está el punto en lo que nos vamos a basar, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Qué tremendo es lo que nos dice acá y nos expresa que pasó un tiempo, ¿verdad? Se nos explicaba de que fue como un lapso de 40 años desde que reinó Saúl, ¿verdad? Hasta el tiempo de David, en donde él hace esta declaración, en donde él le dice al pueblo, ¿qué les parece? Si quieren, vayamos, ¿verdad? Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Podríamos decir así, tan fácil, 40 años sin su presencia, el arca del pacto en posesión de otras manos, ¿verdad? En donde sí le daban importancia, pero ¿por qué acá no se le daba la importancia debida a la presencia del Señor? Notamos que el rey Saúl fue ungido por el profeta Samuel, ¿verdad? Uh-huh. Donde Dios le da la capacidad de poder gobernar a su pueblo, pero se confió tanto de ese ministerio, podemos decir así, que se le delegó, que descuidó que el que realmente debería gobernar era el Señor a través de él. Uh-huh. Entonces él dedicó a hacerse lo que pensaba, lo que creía, ¿verdad? Sin dar importancia a la presencia de Dios en medio del gobierno que él tenía, ¿verdad? En medio de su reinado. Pero cuando hace las cosas como a Dios no le agrada, viene Dios, ¿verdad? Quita ese reinado y establece un nuevo rey. Y ese rey, ¿verdad? Es el rey David. El rey David que Dios lo venía preparando desde que venía creciendo, digamos, en el campo, ahí con las ovejas, atacando a los leones que querían quitarle sus ovejas. El Señor venía preparando al ungido para poder hacer las cosas exactamente como a Dios le agrada. Entonces, cuando vemos el tabernáculo, ¿verdad?, que está caído, suceden tantas cosas, como leíamos en el versículo, gente disparcida por todos lados, ¿verdad? Una ruina total, ¿verdad? Enemigos atacando a cada momento, sin tener la capacidad de combatirlos. Uh-huh. Mas, sin embargo, cuando David se da cuenta de eso, ¿verdad?, pone orden a lo que estaba desordenado por el rey Saúl, ¿verdad? Entonces viene él, hace traer el arca, ¿verdad? Y en otras palabras, él traía la presencia de Dios, porque el arca, sabemos nosotros, que era en el tiempo de Moisés, era el lugar donde moraba la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces no podemos verlo como un amuleto, ¿verdad? Bueno, ya traímos ahí la presencia de Dios, ahí está, sino que ahora nosotros somos portadores de su presencia, debemos atraer la presencia a nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que David entendió muy bien, que con la presencia de Dios, él podía gobernar y hacer todo lo que a él le agrada, ¿no? Y vemos que David, por siempre estar en la presencia de Dios, nunca cometió un error, porque vemos que él peleó, tuvo batallas y siempre salió victorioso por tener la presencia de Dios en él. Así también nosotros debemos de estar siempre en la presencia de Dios. Amén. Pero todo cambió cuando ellos trajeron el arca, porque vemos acá que habían descuidado la presencia de Dios. Dice que no hemos hecho. Significa que David se está incluyendo. Significa que David también había descuidado la presencia del Señor en su vida. Nos dice acá, no hemos hecho caso de ella. La hemos tomado como un cero a la izquierda, como que está olvidada. Nos hemos olvidado de ella, ¿verdad? O sea, nos hemos olvidado de la presencia de Dios. Y por eso es que era necesario traer la presencia del Señor a nuestras vidas, a sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando se descuida la presencia del Señor, hay muchas consecuencias. Hay consecuencias, vienen consecuencias del descuido espiritual que podemos tener. El no hacerle caso a la presencia del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando descuidamos la presencia del Señor en nosotros, cuando descuidamos el tabernáculo de David en nosotros y dejamos que sea derribado o se destruya el tabernáculo, entonces, ¿qué pasa?
vienen consecuencias, como lo dice en Lamentaciones, capítulo 4, del versículo 1 al 2. Lo vamos a leer en la versión PDT. Nos dice algo bien importante. Dice: en cada esquina de las calles hay joyas tiradas en el suelo. El oro cambió. ¿Cómo ha perdido su brillo? Los ciudadanos de Sión, tan valiosos que valían su peso en oro. Oigan que es algo en pasado que está diciendo, pero ahora son considerados vasijas baratas hechas por un artesano ordinario. Qué impactante este pasaje, porque nos habla sobre el origen de ellos. El origen de ellos era que ellos eran valiosos. Dice, tan valiosos que valían su peso en oro. Pero ¿qué sucedió? ¿Por causa de qué fue que perdieron su valor? ¿Amén? Por ese descuido, ¿verdad? Porque nos dice acá, pero ahora su estado actual. ¿Cómo está nuestro estado actual? Un tiempo tal vez sí brillábamos como el oro, pero ahora dice, pero ahora son considerados vasijas baratas hechas por un artesano ordinario. El Señor está dando a conocer el antes, el estado original que tenían que tener sus hijos. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Por qué se descuidó tanto sus vidas? Que ya no fueron, ya pasaron a ser de un, dice acá, ¿cómo ha perdido su brillo? ¿Por qué? Porque dice acá, hay joyas tiradas en el suelo, el oro cambió. Significa que su valor es el oro mismo. Se rebajó. Pero ¿cómo fue que cayeron en tanta calamidad? ¿Qué consecuencias tan tremendas recibieron ellos? O el Señor está dando las consecuencias de una iglesia que ha perdido su valor por causa de su descuido espiritual en el Señor. Sí, vemos ahora, viéndolo en el punto de vista de la iglesia, que ese es el enfoque que queremos llevar, o ese mensaje que queremos llevar a todos los que nos están escuchando. Amén. Muchos siervos han tenido momentos donde, decimos momentos de gloria, ¿verdad? Porque realmente Dios glorifica al hombre, ¿verdad? Por las acciones que el Padre hace a través de las personas, ¿verdad? Son reconocidas, grandes siervos reconocidos y que son mencionados porque Dios los ha usado grandemente. Pero a veces se han confiado mucho del ministerio o del don o por la fama que han tenido y se han descuidado. Y se puede pasar las de Saúl. Siguen gobernando, o sea, siguen dirigiendo una iglesia, pero sin la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? ¿Verdad? Vemos que el oro, lo que refiere al versículo ahí, que perdió su brillo, fue ennegrecido, dice, ¿verdad? En Lamentaciones, en la Message, lo voy a leer, y dice, dice, como el oro, dice, es tratado como tierra, dice, el oro más fino, tirado a la basura, joyas invaluables, esparcidas por todas partes, joyas sueltas en las alcantarillas, dice, y la gente de Sión, una vez apreciadas, superadas con creces su peso en oro, dice, ahora es tratada como cerámica barata, como vasijas y dice, y cuencos cotidianos producidos en masa por alfarero. O sea, notamos de que después de hacer algo visto especialmente, ¿verdad? Algo producido en masa es algo que se hace, ¿verdad? Hoy en día los carros los hacen en masa, las hojas de papel hacen millones, pero agarra una hoja, una manchita, la arrugan y la tiran, ¿verdad? Ya no se da el valor que se tiene. Entonces, podemos ver que si la iglesia no está siendo dirigida por Dios, ¿verdad? Entonces, no está la presencia de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos notar hoy en día, ¿verdad? ¿Qué papel está teniendo la iglesia en el gobierno? ¿Verdad? Y como la iglesia no tiene un papel, se levantan un montón de personas a hacer, protestas, a meterle fuego hasta el Congreso, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque hemos perdido el valor. No hay presencia de Dios para poder gobernar al mundo. Entonces,
el mundo está buscando estrategias humanas para satisfacer la necesidad que se está viviendo. Ya la violencia ha crecido grandemente, ¿verdad? Las crisis, ahora tanto, digámosle, tanto fenómeno que está saliéndose del control de la humanidad. Entonces, qué importante es que nosotros volvamos al tabernáculo de David, a restaurar el tabernáculo de David en nuestras vidas. Amén. Para que seamos esas joyas invaluables, dice acá. Que seamos, perdón, como ese oro fino, ¿verdad? Ese oro fino que tiene todo su esplendor, que en él no hay imitación, ¿verdad? El Señor quiere eso. ¿Por qué? Porque dice que la iglesia se ha convertido como vasijas y cuencos cotidianos. ¿Cuencos cotidianos qué es? Como un cántaro que se usa todos los días para el agua, ¿qué? Una palangana, cosas, Sartén. utensilios, ¿verdad? Baratos que se usan de manera cotidiana. ¿Cómo ven a la iglesia? A veces si decimos, yo soy hijo de Dios, pueden hasta burlarse de nosotros. Ah, sí, ya la iglesia ya ha perdido su valor. ¿Pero por causa de qué? Por causa de la falta de esa revelación, de una relación íntima con el Padre, de una relación que expresa el carácter del Padre en mi hogar, mi familia, en mi trabajo, en mi vida cotidiana. Es que mi cotidianidad debe revelar a Jesucristo mismo. Todo lo que yo hago en mi vida cotidiana, en mis relaciones interpersonales, en todo mi diario vivir, debe expresar que yo no soy como una vasija barata, sino que yo estoy expresando la realeza de Dios en mí, porque el tabernáculo de David ha sido restaurado, ha sido levantado en mi vida para revelar una relación íntima con el Señor. Yo revelo que mi relación con el Señor está ordenada, está bien cimentada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi diario vivir lo expresa. Amén. ¿Por qué? Porque ya yo me estoy expresando con el valor que en realidad tengo. Soy esa iglesia que vale oro, como dice acá, ¿verdad? No como una vasija barata. Como decía usted también, ahora el tabernáculo de David ya está restaurado y por lo tanto yo debo de actuar con la presencia de Dios en mi vida. Amén. Y nosotros podemos, ¿qué? Solo lo digo, pero en realidad no lo hago. Y en todas las áreas de nuestra vida actuamos sin la presencia de Dios. O sea que en realidad el tabernáculo no se ha restaurado en mi vida. Entonces sí debe de ser restaurado. Que se exprese. Pues. Amén, porque como tú dices, ¿verdad? Solo lo digo, pero cuando me tengo que realizar, ¿verdad? La expresión, ahí es donde yo he hecho abajo todo lo que yo, según he dicho, ¿verdad? Que si el tabernáculo de David ya está en mí edificado o reedificado, pues mi diario vivir o mi proceder lo va a expresar. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque podemos decir, ¿verdad? Bueno, yo estoy establecido mi tabernáculo de mi vida, de David en mi vida, porque mire, yo oro, yo tengo hasta mi camita ahí, mi silla o mi área apartada, incluso para orar, tengo hasta mi horario, yo ayuno tantas horas, tantas veces a la semana o al mes, ¿verdad? Y mi vida es, podemos decir, intachable, pero más sin embargo, es parte de, pero no es el todo, ¿verdad? Porque se ha creído que la restauración del tabernáculo de David tiene que ver solo con adoración. Mas sin embargo, David, es cierto, él adoraba y danzaba, pero la presencia de Dios estaba en él en la guerra, ¿verdad? En la guerra era victorioso. Pero nosotros muchas veces, ¿cómo está mi hermano? En la lucha, dice, pero no estamos en victoria. Quiere decir que aún, porque dice la Escritura, que David sometió todos sus enemigos, ¿verdad? Entonces no estaba en lucha, vivía en victoria, porque ese es el tabernáculo de David, el estar en victoria, porque el Señor está en mí, en cada acción, en cada determinación, en cada
área de mi vida, como decía Josué, ¿verdad? En las finanzas, por ejemplo, en mi estudio, en mi hogar. Entonces, no solo en aquella esquinita donde oro, ¿verdad? Y le pongo todas las quejabanzas al Señor. Dame, quiero, te pido, ¿verdad? Y por el que está en Estados Unidos, porque está aquí, por la vaca, por el chivo y por todo lo que necesitamos. Y con eso creemos que estamos bien consagrados, porque oro cada ratito. Amén. Pero mi estilo de vida no revela en las finanzas, por ejemplo, o en otras áreas de la vida, ¿verdad? Y lo maravilloso es que el Señor mismo se ha determinado restaurar su tabernáculo en nosotros. Él se lo determinó. Ahí nos dice, ¿verdad? En Hechos capítulo 15, versículo 16, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Qué determinación tan maravillosa que el Señor se ha hecho a sí mismo para con su iglesia, porque dice que después de eso Él volverá a reedificar el tabernáculo de David, que está caído. Esa es la condición del tabernáculo de David en muchas personas, y es tiempo para que nos evaluemos, ¿verdad? Y meditemos sobre nuestro diario vivir, sobre nuestra vida personal, porque a veces lo generalizamos, ¿verdad? Te están hablando a ti, le decimos, ¿verdad? Codiamos al vecino, pero no, me está hablando a mí el Señor. Es a ti y a mí que nos está hablando hoy. Dice el Señor que se ha determinado a restaurar y levantar el tabernáculo de David en tu vida y en la mía. Y dice, y repararé sus ruinas. ¿Cómo estarán muchas vidas? En ruinas. Todos son ruinas. Su vida personal está en ruinas, su vida económica está en ruinas, su vida familiar está en ruinas, su trabajo, su salud, todo está en ruinas. Pero ese no es el origen de la iglesia. Esa no es la posición que Dios te ha dado como hijo de Él, sino que dice acá que Él reparará sus ruinas y lo volverá a levantar. Y esto es el tiempo en donde el Señor ha reparado las ruinas del tabernáculo de David en nuestras vidas y lo ha vuelto a levantar. Pero yo creo que esta es una decisión propia e individual que debemos tener, que el tabernáculo de David sea levantado en nuestro corazón, en nuestras vidas. Amén. Que sea reedificado el tabernáculo en nosotros. Pero hemos visto muchas cosas, ¿verdad? En nuestro ambiente, en las cosas que suceden en el mundo entero. Y nosotros vemos, ¿verdad? Como que la presencia de Dios se fue. ¿Qué está pasando? Dios no está aquí. En medio del huracán no está Dios, ¿verdad? En medio del terremoto no está Dios. En medio de las catástrofes no está Dios. ¿Y por qué está el virus? Entonces significa que Dios no existe. Y cuando Dios está haciendo todas esas cosas y han venido al mundo entero a azotar todas estas cosas, porque su deseo es darse a conocer. Amén. Que a través de todo lo que acontece provoque al menos arrepentimiento en aquellos que lo están padeciendo, porque el deseo de Dios es darse a conocer. Amén. Amén. ¿Y qué nos dice entonces allí en Lamentaciones 3:37? ¿Lo tienes allí, Aníbal? Que lo leas, por favor. Lamentaciones 3:37. Permíteme un momentito. Si no lo leo yo. Léelo usted, lo perdí. Bueno, dice así, no tengas pena. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. O sea, nos está dando a conocer que no hay nada que suceda, no hay nada que pueda acontecer en el mundo entero que no venga del Señor. Sea lo bueno, sea lo malo, todo repercute en favor del Señor. Todo es considerado al favor de Dios, para que Dios mismo cumpla su propósito. ¿Por qué las catástrofes? Es Dios revelándose. ¿Por qué están los huracanes en el mundo? Porque es Dios revelándose. ¿Por qué ha pasado todo esto de la pandemia? Porque es Dios revelándose. Porque el deseo del Padre es darse a conocer, revelarse al mundo entero. Amén. Entonces vemos cómo es el Dios el que trae su revelación, el que se da a conocer para que el mundo entero lo conozca. Cada situación que pasa en nuestras vidas es en torno al propósito de Dios,
porque Él quiere darse a conocer. Las cosas que nos suceden, las cosas que acontecen, todo es para que el nombre de Él sea glorificado. Sea dado a conocer y sea glorificado. Si podemos ver que en los tiempos de Noé, ¿verdad? Dios permitió un diluvio. El diluvio, ahorita podríamos decir, ¿verdad? Con los 8 días que llovió y que se perdieron tantos puentes y posiblemente tanta gente que se quedó sin casa. Y algunos se preguntarán, ¿dónde está Dios? Bueno, en los tiempos de Noé también, ¿dónde estaba Dios? Y Él mismo permitió esa situación. Porque Dios le habló a las personas en los tiempos de Noé, a través de Noé les habló que cambiaran de estilo de vida, que se arrepintieran, porque existe un Dios quien adorar, a quien servir, y que le debemos la vida a Él y que debemos ser ordenados por Él, porque Él es el creador del universo. Mas sin embargo la gente no quiso entender. Notamos ahí que hoy en día hay pastores, por ejemplo, y no estoy hablando mal de los pastores, que sus hijos no quieren nada de Dios, o por ejemplo a su suegra, o sus tías, o sus hermanos carnales. También le pasó lo mismo a Noé. Si nosotros notamos en el arca solo subieron 3 familias y la de Noé 4, ¿verdad? Ahí no iban los hermanos de Noé, ahí no hubo cuello, ¿va? Ah, pues el barco es mío, súbase familia, ¿verdad? Hay pastel para todos. Ahí el que no entendió, ¿verdad? Tuvo que enfrentar las consecuencias, porque el Señor Todopoderoso es bien determinado, Él ama. Imagínense, 120 años esperó para que la gente entendiera. Hoy en día estos acontecimientos están viniendo a nuestros días, ¿verdad? Pero la gente, ¿qué hace? ¿Verdad? Hoy la gente está padeciendo, pero busca sus refugios, posiblemente en el alcohol, en las drogas, o ¿verdad? en otras áreas donde puedan supuestamente evadir en vez de buscar a Dios. Sí, porque tal vez perdió su casa, pero lo que menos hace es buscar a Dios. Correcto. Y sin saber que Dios permite todas esas catástrofes para acercarnos a Él, para que conozcan quién es Él. También el Señor pone cualquier situación para que salgamos en victoria, porque nosotros, teniendo la presencia de Dios, podemos salir victoriosos, porque sí, el Señor pone estas situaciones para darse a conocer, pero también a través de nosotros como iglesia. Amén. Que debemos de expresar que estamos bajo su gobierno. El Señor es nuestro Dios y debemos de expresar que Él está en nosotros. Amén. En medio de la tormenta, en medio de la circunstancia, ahí es donde mostramos. Porque cuando estoy diciendo de que Dios se da a conocer, porque todo lo que está pasando es para que Él se da a conocer, no es para que, digamos, se está dando a conocer como ese Dios malo. No se da a conocer como el Dios malo, se da a conocer como ese Dios misericordioso, bondadoso, el que guarda, el que protege, aún en medio de la catástrofe. Él quiere que lleguemos a ese entendimiento de conocerlo a Él en cada circunstancia. En lo malo, claro que tenemos que conocer al Señor. Amén. Porque para eso el Señor se está revelando. Y ahí lo que tú dices, ¿verdad, Aníbal? De darse a conocer a través de nosotros. Porque dice acá que debemos de contarle de generación en generación, debemos de contar lo que el Señor ha hecho. Amén. ¿Por qué es que el Señor ha hecho tantas cosas? Nosotros debemos contar de generación en generación que lo que ha hecho el Señor es, una, por causa de nuestro descuido espiritual, y otra es porque el Señor se ha dado a conocer o se quiere dar a conocer. Amén. ¿Qué nos dice ahí en Joel capítulo 1, versículo 2 al 4? Dice: de esto contaré a vuestros hijos y vuestras hijas, amén, a sus hijos, a las otras generaciones. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y amén, la langosta comió lo que del revoltón había quedado. En el versículo 1 dice, el versículo 2 dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. ¿Pero qué es lo que van a contar? Lo que sucedió por ese descuido que tuvieron.
Porque dice que lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado, como quien dice, una tras otra, ¿verdad? Lo que se comió, en fin, de que terminaron la cosecha completamente. Y como que se repitieran estos tiempos. Aquí en esta zona cayó la langosta. Y donde caía, no caían unos 2, 3, no caían miles en una noche. Y podemos decir que un testimonio contar, ¿no? Un señor estaba en su milpa cuando cayeron las langostas. Y vino él sin hallar qué hacer, dijo, voy a ir a contarle a los del COCODE, al presidente del COCODE para que vea lo que pasó. Y vino a su casa a avisarle. Cuando regresó 2 horas después a su milpa, no halló nada, ya se lo había consumido totalmente. Ahora, ¿qué pasó después de podemos decir, los chirriones que quedaron? Ahora vienen estas tormentas y se inundan los valles, verá donde estaban las milpas, verá, y no quedó nada. Ahora, yo me pongo a pensar en esto, ¿verdad? Cuando leí este versículo, y bueno, dejamos el virus que está matando a tantas personas, y ahora vienen estas plagas también, ahora viene el huracán, otro huracán, y están anunciando otro. Ahora, el Señor, como decía Luis, se está dando a conocer, y Él está mostrando que Él tiene el control. Mucha gente se reúne para buscar quién tiene la culpa. Le echan la culpa al presidente, pero el presidente no fue que puso la tormenta, por ejemplo, ¿verdad? Y queremos que el presidente resuelva los problemas sin saber que Dios está provocando esta situación para darle oportunidad a aquellos que aún no se han querido someter bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, yo me puedo quedar sin casa, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo, ¿verdad? Porque la vida, al final de cuentas, ya sea de agua o de cualquier cosa, algún día voy a perecer, ¿verdad? Pero si no tengo a Cristo, voy a perecer, ¿verdad? Y nunca voy a tener esperanza. Mas, sin embargo, veo el amor de Dios, ¿verdad? En estas circunstancias. Veo la misericordia de Dios para aquellas familias, cientos de familias que Dios les ha permitido seguir viviendo. Tal vez perdieron sus bienes, pero podemos decir, Señor, ¿verdad? Yo sé que el Señor, así como a Job, un día le permitió quedarse sin ni un centavo, podemos decir así, hasta sin hijos, porque sé que algunos han perdido hasta sus hijos, pero vemos que Dios confió tanto Job en Dios, que restauró su vida, sus bienes, y le dio otra vez hijos y nueva familia, ¿verdad? 10 veces más de lo que había perdido, ¿verdad? Pero él confió tanto en ese Dios maravilloso que ha permitido estos acontecimientos, ¿verdad? Que estoy seguro que Dios es por amor que lo hace, ¿verdad? Nosotros que lo vemos desde el punto de vista, cómo lo ve Dios, ¿verdad? Ahora, claro, el que no entiende, lo ve como un Dios vengador, que malo, que castiga, ¿verdad? Así es. Así. También el Señor se demuestra aquí que aunque pase todo esto, el Señor siempre, aunque decimos que no lo tenemos, siempre nos saca en victoria, como estamos hablando. Porque el Señor, un ejemplo, un padre no va a dejar abandonado a un hijo que ve que se cayó. ¿Qué hace? Va, lo levanta. El Señor así también nos ve a nosotros en estas circunstancias, y no podemos decir así, ¿y ahora qué hago? Porque el Señor siempre va a estar ahí, siempre nos va a sacar en victoria para darnos a conocer por medio de Él. Porque el objetivo de Dios siempre ha sido darse a conocer a través de las circunstancias, ¿verdad? O sea, es tiempo que el mundo deje de ignorar a Dios y deje de buscar culpables, porque eso es lo que ha pasado. Se buscan culpables, pero no se busca el que tiene el gobierno de todo. Entonces, Dios quiere... Es como cuando se le está hablando a un niño y está tan distraído, y a veces es necesario tomarle su rostro y decirle, mírame, te voy a explicar, ¿verdad? Veme, yo necesito hablarte, pero tú no me estás prestando atención. Entonces, ¿qué hacen? Boom. Uno ubica el rostro del niño y la mirada la pone fija sobre el objetivo. En este caso, sobre mí. Yo quiero que me vea a mí,
porque como yo le estoy hablando, pero no me está poniendo atención. Entonces, ¿qué hago? Ubico su rostro y pongo a que me vea a mí. Entonces, el Señor es como que nos está haciendo de esa manera, ¿verdad? Moviendo nuestro rostro porque nuestra mirada está desviada totalmente para que le veamos a Él, que veamos el objetivo de Dios, perdón, a través de cada circunstancia. ¿Por qué? Porque el mundo entero ha estado por mucho tiempo ignorando a Dios y buscando culpables. Es más, ven a Dios como el culpable de todas las cosas, cuando debemos de ver a Dios como el que controla todas las cosas, como que el que todo lo trae para el bienestar de su reino, para que todos conozcan quién es Él. Amén. Dios se ha provisto de su misma presencia para darse a conocer. La iglesia no debe unirse a las congojas del mundo, pues debe revelar que ha creído en el Dios que ha traído todo ese mal para darse a conocer. Es Dios el que ha traído todas estas cosas, pero ¿para qué? Para que nos demos cuenta quién es Él. ¿Por qué buscar el refugio, como decía Rudy, ¿verdad? Para ahogar las penas en el vicio, ¿verdad? Para ahogar las penas empezamos hasta a maldecir a Dios por las cosas que están aconteciendo, en vez de tomar una actitud humilde de doblar mis rodillas. Correcto. Acercarme a Él, arrepentirme de corazón y verlo a Él en esa situación. Sí, porque el Señor tiene el control de todo. Muchas veces confiamos en lo que el mundo nos ha hecho creer. Creemos que puede venir dinero si yo tengo la capacidad o tengo una buena profesión y por ahí me va a caer dinero, ¿verdad? O me sale una buena oportunidad donde hago un negocio, ¿verdad? Pero aquel va a salir en desventaja y yo salgo ganando. Esa es la forma que el mundo ve, ¿verdad? Pero ¿qué vendo? Aquí no hay nada que vender, aquí no hay oportunidades. Muchas veces decimos, me voy de aquí, me voy para otro país porque aquí no hay oportunidades. Pero, sin embargo, después de cada circunstancia, como decía, de qué ha pasado, Dios tiene la solución. La solución y esa siempre ha estado, esa situación en la humanidad. De verdad, cuando el Señor habla, ¿verdad? De que después de todo esto, ¿verdad? Que ha sucedido tanta lamentación, tanto dolor, viene el Señor, trae una solución a nuestra vida. Entonces, si tú estás pasando por una situación difícil en este momento, y posiblemente como la que estamos revelando en la Escritura, ¿verdad? De que el saltón, la oruga, el revoltón, pero no tengas temor, que si confías en el Señor, Él tiene el control de todo eso, porque después de esto, si tú te sometes al tabernáculo, ¿verdad? De David, el tabernáculo donde Dios es el que gobierna, donde Dios tiene el control de nuestra vida, de nuestras finanzas, nuestra salud, de todo, ¿verdad? El Señor es fiel para hacer cumplir lo que promete, ¿verdad? Y también todo esto sucede porque en nosotros el tabernáculo no ha sido restaurado. Porque sabemos que si en una persona no está la presencia de Dios, hace lo que quiere. ¿Y qué? Va a cometer errores que no debe. Y nosotros como hijos de Dios debemos de restablecer, como decía mi tío Rudy, debemos de siempre salir, ¿qué? Victoriosos en cada prueba que estemos pasando. Porque como la presencia de Dios está en mí, el Señor también me va a ayudar a resolver ese problema. Y no voy a hacer, ¿qué? Cualquier cosa. Así es. Lo que nos dice ahí en Joel, capítulo 2, versículo 18 al 19. Dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Veo que el mismo Dios que trajo calamidad para que le conocieran, es el mismo Dios que trae el pan, que trae el mosto, que trae el aceite. Es el mismo que trajo disciplina, es el mismo que también provee los recursos. Lo voy a leer en otra versión. Dice, y yo haré alejar de vosotros del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su
pudrición, porque hizo grandes cosas. ¿Ven? Entonces, vemos que aquel Dios maravilloso que nos puso en la prueba, para que nosotros volteemos a ver que lo veamos a Él. Y que veamos a Él, que Él es realmente el que tiene el control del universo. Y créanme que si no es así, por ejemplo, vengo yo, bueno, al final de cuentas yo no creo en Dios y yo sigo viviendo. Esto no va a parar en nuestra vida de llevar hasta que podamos ver la grandeza de Dios. Amén. Dios no castiga por maldad, sino que castiga, o digamos que pone situaciones, porque no es castigo, sino que son situaciones para que podamos ver que existe un Dios y que Él controla el universo, controla el mundo, controla las aguas, controla los rayos. Y ¿verdad? En Job dice, ¿verdad?, que Él controla hasta el parto de una loba, que ¿verdad? No tiene partera. Entonces, si Él tiene el control de cada detalle, no es que estas tormentas se le fueron y se le vinieron, ¿verdad?, y que se le salieron de control. Correcto, amén. En el versículo 21 al 25 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga. Miren lo que dijo anteriormente, ¿verdad? Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces no es el presidente. Así es. ¿Verdad? No es, muchas veces le echamos la culpa a alguien. Que por culpa de los alcaldes, por culpa de esto. Pero si notamos en la escritura, el Señor usa los recursos y tal vez no usa soldados armados, ¿verdad? Sino que animalitos tan simples que no podemos controlar, como por ejemplo un virus, ¿verdad? Todos volteamos a ver dónde andará el virus, ¿verdad? Es tan insignificante que, por ejemplo, hay países que tienen misiles, ¿verdad? Grandes radares, tienen ejércitos poderosos, tienen naves que están en el espacio controlando el mundo. Pero no han podido combatir y con esa gran tecnología, con drones, computadoras y todo. Y el Señor muestra su poder, que no pueden controlar un virus. Se están muriendo miles de personas en toda la tierra, ¿verdad? Y los científicos luchando por buscar una vacuna, pero para darle solución a aquellas personas que no quieren buscar a Dios. Mas, sin embargo, qué importante es que entendiéramos que Dios quiere tener el control y el gobierno sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y Él está prometiendo desde ya, como lo que hemos leído, que Él nos va a devolver lo que hemos perdido, ¿verdad? Nos tiene en estima, porque desde luego que permite la situación, pero también tiene la solución del problema, ¿verdad? Entonces, confiemos en el Señor, no confiemos en una autoridad humana, porque se va a equivocar. Si ponemos este otro presidente, el otro también va a pasar lo mismo y se va a equivocar. Ahora, Dios quiere que a través de nosotros, ¿verdad?, aquellos que hemos entendido, hemos reconocido quién es Dios, Él tiene el control. Entonces, a través de Él, el mundo cambiará. Así es. Él tiene el control de todas las cosas y en realidad el Señor quiere llevarnos a que seamos esa iglesia que lo vea a Él en medio de la crisis, ¿verdad? En Hechos capítulo 15, versículo 17, dice: para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Ese es el propósito de Él, que le busquemos, amén. Que nos acerquemos a Él. Cada situación que ha pasado, el punto, ¿verdad?, céntrico aquí es para salvar a los hombres, amén, ¿verdad? No es para castigar, no es para como quien dice, desquitarse por la maldad de los hombres, amén.
Dice, sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea que nosotros debemos también no solo quedarnos ahí y esperar a que el Señor lo haga, también nosotros accionar. Buscar. Porque para que el resto de los hombres busque al Señor, no todas las personas ¿qué? En su casa van a decir, bueno, me arrepiento, también tengo que intervenir, ¿qué? O tengo que ir yo también a hacer que se arrepientan. Porque no todas las personas, ¿qué? Pensamos igual. Y yo como también hijo de Dios debo de ir y cumplir el plan que ella predestinó. Así es, para que conozcan al Señor. Y es que una de las formas o la forma más exacta de poder dar a conocer al Señor es a través de nuestra misma vida, ¿verdad? Que todos a nuestro alrededor conozcan al Señor en nosotros. Porque dice acá en Hechos capítulo 6, versículo 3, nos habla sobre características que estos hombres tenían que tener para el servicio del Señor, ¿verdad? Y dice allí, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios debe ser visible. Es que la presencia del Señor debe ser evidente en nuestras vidas, porque es la realidad de Dios manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Ese es el verdadero testimonio. ¿Cómo el mundo va a creer que existe el Señor, Dios? ¿Cómo el mundo va a ver a Dios actuando si no es a través de su iglesia? Es a través de la iglesia comprada con la sangre de Cristo, que expresa con su estilo de vida que Dios vive en él, porque no ha descuidado su presencia, porque el tabernáculo de David ha sido restaurado en él o en ella, y es por ello que da a conocer quién es el Señor. Dice acá que las características que estos jóvenes tenían que tener era que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más nos dice ahí el pasaje? Buen testimonio. Con sabiduría. Llenos de la sabiduría del Señor, del Espíritu Santo, a quienes les encarguemos de este trabajo. O sea, el Señor ha encargado una tarea muy gloriosa a la iglesia, pero no solamente es de hacer una función, ¿verdad? Bueno, me están diciendo que vaya y predique. Bueno, voy y predico. Me aprendo unos 3 pasajes de memoria y ya lo hice. No es así, sino que también hay requisitos que cumplir. Sí, notamos ahí que Dios mismo habla de David, ¿verdad? Dice, un varón conforme a mi corazón. Y también el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Eso es establecer restaurar el tabernáculo de David. Veamos, puso el ejemplo en el libro de Hechos, ¿verdad? Donde dije, busquen varones, ¿verdad? Con ciertas características. En otras palabras, busquen varones que ya esté restaurado el tabernáculo de Dios. ¿Para el servicio de quién? ¿Verdad? De Dios, correcto. Ahora, Dios quiere esos varones, esas mujeres, ¿verdad? Para el servicio de Dios. Muchas veces queremos que nos den un privilegio. Hay hermanos, por ejemplo, que sea que abran la puerta del templo, ¿verdad? O qué sé yo, encargado de limpiar en que sean los baños. De recoger las ofrendas. Sí. Mas, sin embargo, vemos las características que debe tener una persona que haya restaurado en él el tabernáculo de David. Una persona idónea, con sabiduría, ¿verdad? Con responsabilidad. También una persona llena del Espíritu Santo. ¿Por qué llena del Espíritu Santo? Hay un versículo que encontré, dice que los que son llenos del Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Ahora, los que no son llenos, solo tienen teoría, como decía mi hermano Josué, ¿verdad? Están llenos de conocimiento, pero no de acciones. Entonces, las personas me pueden oír predicar a mí, pero allá en mi casa, los que me ven allá en mi casa son mis hijos, que es gruñón, que no aporta para la casa, ¿no? O no aporta comida. Entonces, vivo, porque todo el tiempo vive limitado, es escaso económicamente, ¿verdad? Entonces, un hombre lleno de Dios es completo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios espera de toda la iglesia, ¿verdad? Por eso está hablando, por eso está llamando, ¿verdad? O nos está ahorita recordando, porque esto no es nuevo.
desde el tiempo de Jesucristo, cuando Jesucristo vino, precisamente a eso vino, a restablecer, a restaurar el tabernáculo de David. También en otras palabras, debo de dar testimonio de que la presencia de Dios está en mí, porque sin el testimonio, ¿qué van a decir? Bueno, él, como decía mi hermano Rudy, solo por recoger ofrendas o porque, como decían, recoger la basura o algo, solo con esa acción no vamos a alcanzar nada. Siempre la presencia de Dios debe de manifestarse que está en nosotros con nuestro testimonio. Aquí en la versión NTV, el pasaje que acabamos de mencionar dice: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Dice acá que sean muy respetados, que sean llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y como nos dice nuestro apóstol, ¿verdad? Y era para servir mesas. ¿Qué requisitos para servir mesas? Cuanto más nosotros que somos real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ahora nosotros tenemos también un privilegio mayor, porque no solamente es para cumplir una función, como servir mesas, que es en este caso, sino que es para nuestro diario vivir. Para el servicio de nuestro Dios, porque la presencia del Señor está en nosotros. He ahí la importancia de no descuidar la presencia del Señor, porque entonces no seremos personas respetadas, no seremos llenos del Espíritu Santo y tampoco llenos de sabiduría. Actuaremos de la manera que se nos venga en el momento, con ocurrencias, ¿verdad? O con métodos humanos. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay sabiduría en nosotros. Amén. Y sabemos cómo enfrentar cada situación. Entonces el testimonio debe ser, como decía Aníbal, ¿verdad? Un testimonio, la presencia del Señor nos va a dar que demos ese testimonio de que Él vive en nosotros. Amén. Nuestro testimonio debe ser verdadero, como nos dice acá, ¿verdad? Sobre el testimonio de Jesucristo. Ahí, no sé si ustedes tienen el pasaje, pero está ahí en Marcos 14, 55 al 56. ¿Qué decían del Señor, verdad? Así. Dice, porque muchos decían falsos testimonios contra Él. Dice, mas sus testimonios no concordaban. O sea, veamos algo ahí. La gente puede pensar mal, porque así como pensaban de Jesucristo, pueden pensar mal de nosotros. Pero en realidad somos otra cosa, somos realmente lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, si nosotros somos íntegros, fieles, la gente puede pensar mal, pero cuando ven la realidad, pueden ver a Cristo en nosotros, revelando. Me llama la atención, ¿verdad? Porque a Jesucristo no le dieron ninguna tacha, ¿verdad? Lo acusaban, pero no había cómo confirmarle, podemos decir, ¿verdad? Así. Entonces, eso debe ser nuestro estilo de vida, ¿verdad? Porque quizás en un tiempo, cuando andamos en el mundo, tal vez hicimos malas cosas, pero ese testimonio no es el testimonio actual, ¿verdad? Pero también aclaro esto, ¿verdad? Porque muchas veces, decía nuestro profeta César, que el testimonio que a veces nos han enseñado a dar es algo momentáneo. Por ejemplo, tuve una sanidad. Hermano, pasa a dar su testimonio, ¿verdad? Y pasamos y contamos lo que Dios hizo en ese momento. Y ese es nuestro testimonio. Pero acá no está hablando de ese testimonio, amén, sino que un testimonio continuo, las 24, como decía el apóstol Ronald, 7 por ¿qué? Por 24 por 7 o por 365 días, ¿verdad? Sí, que nuestro estilo de vida sea un testimonio. No, por ejemplo, yo me porto bien ahorita que estuvo mi mamá ahí. Entonces, ¿verdad? Mi respeto, ¿verdad? Ahora que me encontré al pastor, también. O también cuando fui al templo y estuve en la presencia de Dios, adoré, lloré, hasta me caí y qué sé yo, hablé en lenguas. Y ese testimonio, pues eso fue un periodo quizás de 1 hora o 2 horas. Pero el Señor Jesucristo, notamos ahí que en ningún momento le ha dado una tacha, ¿verdad? Amén. Y ese es la restauración del tabernáculo, y que no haya tacha en nosotros. Entonces, Jesucristo, por encontrarse en esta situación, así como aquellos 7 varones que mencionaba mi hermana Ludy, estaban, como decimos, al 100,
para poder servir a quién, al Dios Todopoderoso. Entonces queremos que nos den la oportunidad de servir, pero no estamos al 100, ¿verdad? El Señor, claro, nos quiere usar, ¿verdad? Y para eso nos llamó, como decía hermano Josué, para ir a anunciar a aquellos que aún no han conocido, pero nuestro testimonio no da la talla. Entonces tengo miedo a hablarle, por ejemplo, a mi suegra de Dios, porque como conozco cómo yo trato a su hija, entonces y hay cierta pared ahí que no me deja, ¿verdad? O también le quisiera ir a hablar de la tienda, pero ya tengo 2 meses y no le pago la factura, y así, ¿verdad? Tengo amigos, pero como ellos me oyen contar chistes ahí, entonces tampoco les puedo hablar. Entonces tengo que irme a, qué sé yo, a otro lugar donde no me conozcan para poder dar un testimonio. El Señor no quiere eso. Quiere personas con las características que ya mencionamos. Amén. Amén. Y como decía usted, mi testimonio no debe ser algo momentáneo, porque están ellos ahí, aquí sí. Debe ser algo natural, que en toda mi vida se refleje, que esté en la casa, en la calle, en la tienda, en cualquier lugar. Qué importante lo que tú dices, que tiene que ser natural, ¿verdad? No algo fingido por presión, ¿verdad? Jesucristo no se portaba bien, porque dice, portate bien, si vas a ir a la fiesta, portate bien, le dice uno al niño. Si no te llevo, no vas a pelear, si te portas bien, te llevo, pero es algo condicionado. Dios no le decía así a Jesucristo, ahí te portas bien, Jesús. ¿Oíste? Y te acordás que aquí en este ambiente te tenés que portar bien. Voy a leer los 2 pasajes que les mencioné, las 2 citas de Marcos 14, 55 al 56. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Que no concuerde con nuestro testimonio las cosas que puedan estar sucediendo en el mundo, que nada tenga que ver con nosotros, que la presencia del Señor no sea descuidada en nuestras vidas, porque Jesucristo ya se determinó a restituir o a levantar su tabernáculo en nosotros. El tabernáculo de David, que significa la misma presencia de Dios en nosotros, para realizar un sacerdocio santo, porque el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, pero es necesario que vivamos como lo que somos, porque nos ha llamado a ser esa iglesia gloriosa que expresa su señorío. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestro testimonio. Jesucristo fue vencedor, aún en la cruz del Calvario venció, porque no quedó avergonzado. Su nombre no fue avergonzado, Él no fue avergonzado, porque aunque otros decían un falso testimonio, no concordaba con lo que veían en Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía un testimonio verdadero. Entonces su iglesia debe llegar a tener esa honra que el Señor mismo ya se predestinó, con la que el Señor la creó. El Señor creó a su iglesia con una honra, con esplendor, como lo que Él es. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Pues depende de ti y de mí, que sea restaurado en nosotros su presencia, que podamos restaurar nuestra intimidad con Él, para que nuestro testimonio sea cambiado, para que ya no demos un falso testimonio del Señor en nuestras vidas, para que todo lo que nosotros somos en Él sea ordenado, para que su presencia gobierne nuestras decisiones, nuestra familia, nuestro hogar, que nos gobierne en su totalidad. Eso es lo que hemos aprendido hoy. No descuidemos su presencia. El tabernáculo de David no debe ser descuidado. La presencia del Señor no debe ser descuidada en nuestras vidas. Qué glorioso lo que el Señor hoy nos ha hablado, porque estamos en ese año agradable del Señor. Al principio se nos habló de un año agradable, se nos dijo que este era el año agradable del Señor, y decimos, ¿y cómo es el año agradable del Señor si miren todo lo que ha pasado? Su iglesia lo ha visto a Él. Amén. En medio de la crisis lo hemos visto. Y cuando el Señor lo dijo allí en Lucas 4:19, que el Señor dijo, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense que se cumplió desde que él lo dijo en aquel entonces. Significa que cuando nos dijeron a nosotros como iglesia que era el año agradable del Señor, no era porque simplemente
en este año era la primicia de la palabra. La primicia de eso fue en este momento cuando Jesucristo lo declaró. Amén. Y eso es lo que debemos vivir, el año agradable del Señor. En todas las áreas de nuestra vida debe ser Cristo glorificado. En la tormenta debe ser Cristo glorificado. En la crisis debe ser Cristo glorificado. Que nuestra familia conozca quién es el Señor al ver la forma en la que nosotros nos expresamos y vivimos. Amén. Así que ha sido muy glorioso este servicio, hermanos. Me gozo mucho que hayamos estado. Quisiéramos darle más y más, ¿verdad? Pero hay un tiempo que debemos cumplir. Pero me gozo que hayamos estado juntos adorando al Señor en este servicio. Quisiera que el hermano Rudy nos dirigiera con una oración, dándole gracias al Padre por este tiempo tan glorioso. Bien, tú que has escuchado esta enseñanza, ¿verdad? Hemos visto los acontecimientos que han sucedido y ahora lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Es llevar el mensaje, ¿verdad? De las buenas nuevas a nuestras familias, ¿verdad? No importa la situación que te encuentres ahorita, Dios te creó, Él permitió todo y Él sabe cómo sacarte de esto, ¿verdad? No endurezcas tu corazón ni pongámonos en contra de lo que Dios está haciendo, porque Dios es perfecto. Oremos y pongamos ahí sí que nuestras mentes, nuestro corazón al Señor y declaremos que este año es agradable para tu vida y que este año es bendición para tu vida por lo que has pasado. Viene lo glorioso, viene la abundancia, viene la restitución de lo que se ha perdido. Demos gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, bendito es tu nombre. Damos la gloria a ti, Padre, porque nos has permitido entender cuál ha sido la restauración del tabernáculo de David. Es tu presencia en cada uno de nosotros, Padre. Permítenos, Padre, que aquellos que no han escuchado han podido entender este mensaje y que la presencia tuya llegue a cada uno de los hogares ahí donde están, no importa la situación que se encuentren, Padre. Tu amor y tu misericordia y tu poder es grande. Sé que tú estás restaurando la vida de cada uno de los que hemos escuchado esta enseñanza. Y te pedimos, Padre, que tu amor y tu voluntad y tu gozo estén en nuestros corazones y que podamos ver con nuestros ojos, Padre, tu gloria en nuestras familias, en la restauración de nuestro país, de nuestro pueblo, nuestra aldea, nuestra familia. Señor Todopoderoso, en tus manos estamos y declaramos desde este lugar que conocerán quién eres tú, Padre, a través de la vida de cada uno de nosotros, a través de la vida de las personas que nos han escuchado y han entendido, y que ponga, Señor, su espíritu en cada uno de ellos. Señor, gracias la oportunidad que nos das de poder llevar este mensaje a tantos hogares, a tantos países. Señor, yo bendigo y declaro, Señor, a donde te encuentres, reciba la paz, recibas salud, recibas la restitución de tus finanzas, la restitución de tus hogares, que tus hijos puedan volver a ti, porque son situaciones que se han estado viviendo. En el nombre de Jesús, la gloria sea a nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Te enviamos un fuerte abrazo desde la Nueva Unión, Dolores Petén, y te esperamos en una próxima.